Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo. En este día quiero compartir contigo una porción de la escritura que se encuentra ahí en Isaías 41:10. Dice así la palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa porción de la escritura es muy conocida, muy recitada en el pueblo de Dios, y pues hoy vamos a estar meditando un poquito acerca de, de lo que nos dice nuestro Dios en su palabra. Sí, hay varias palabras ahí: no temas, no desmayes. Él es Dios, el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la ayuda, Él es el que nos sustenta, y es su diestra, ¿sí?, la que nos sostiene, esa diestra de justicia de nuestro Dios. Y pues el buen consejo de este día es para animarnos los unos a los otros. Hoy platicaba yo con una persona y, y me daba cuenta que, sabes, que a veces no importa la edad que tenga uno como persona adulta. Tarde que temprano todos luchamos con pensamientos de desánimo, de falta de fuerzas, de ya no poder, ¿verdad?, con lo que estamos viviendo. Y yo pensaba, a veces escuchamos tantos índices de suicidio, y pues Dios guarde nuestra vida de ese tipo de pensamientos. Creo, y estaba meditando, te digo, en esa plática que había tenido con esta persona, dije, verdaderamente se necesita de valentía para cada día vivir el día a día. Se necesita ser valiente, se requiere fuerza, pero no cualquier fuerza. La fuerza que solamente proviene de Dios, porque eh, esto no depende de una condición física, hablando de una fuerza física, que diga, no, pues yo me mantengo en condición, yo me mantengo en buenas condiciones físicamente porque acudo a diario a ejercitarme. No, no ese tipo de fuerzas, o ese tipo de condición física. Es una fuerza que va más allá de, de algo que se pueda palpar, una fuerza que se pueda ejercer tal vez con una presión a un objeto. No. La palabra de nuestro Dios siempre nos invita para que nosotros podamos tomar consejo y acudir a nuestro Dios. Yo le decía a esta persona, tenemos que cobrar ánimo, tenemos que mantener una actitud cada día y acudir a nuestro Dios, poner a Él nuestro día a día, ¿sí? Y esa es la invitación para ti, para mí. La palabra de nuestro Dios, siempre hay varias porciones, no te las voy a decir todas, pero hay varias donde Dios nos recuerda y nos dice que Él es nuestro ayudador, ¿sí? Él es, que nuestra ayuda proviene de Él, ¿sí? Nuestra fuerza proviene de Él. Y te digo, ahí en Isaías 41:14, en la parte B, dice, yo soy tu socorro. Que es un socorro? Alguien que cuando te socorren es la ayuda que necesitas. Y eso se lo está diciendo al pueblo de Israel en esa porción, ¿sí? Y le dice, no temas. ¿Por qué? Yo creo que yo siempre he pensado esto, y perdóname que recalque el que yo pienso, ¿no? Sino que a veces nos examinamos, y a veces en las cosas, circunstancias que vivimos a diario, y digo yo,
yo nunca viví esta edad que tengo ahora. Tú nunca viviste esa edad que tienes ahorita. Tal vez es la primera vez que eres joven o señorita, o tal vez la primera vez que eres una persona adulta o un niño. O sea, en la etapa que vivimos como seres humanos, ¿verdad? Porque pues en algún tiempo fuimos bebés, luego niños, luego adolescentes, luego jóvenes, adultos, a tercera edad. Entonces, cada persona que vive en etapas diferentes es algo nuevo, es algo nuevo lo que te enfrentas. Entonces, no sabemos a veces cómo lidiar con diferentes cosas y viene el cansancio, viene la falta de fuerza, viene el desánimo, porque creemos que lo que estamos pasando somos las únicas personas que lo estamos viviendo, ¿verdad? Y se nos hace tan difícil, pero en Dios podemos refugiarnos, en Dios podemos encontrar la ayuda para eso desconocido que nosotros estamos viviendo. No estamos solos, no estamos solos, mis amados, mis amadas hermanas. Tenemos un lugar a donde acudir, que es a la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? Dice ahí en el versículo que te leí, ¿verdad? Dice Dios, no temas. O sea, viene el miedo, viene el temor a lo incierto, a lo desconocido, a lo nuevo que estamos viviendo, porque no sabemos, pero Dios dice que Él está con nosotros, que no tengamos temor. Hay por ahí una porción que siempre citamos, que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios. La sabiduría es que Dios nos dé el entendimiento, el conocimiento para saber cómo actuar, cómo hacer en tal o cual situación que estamos viviendo por primera vez. ¿Sí? Pidamos a Dios esa dirección, esa ayuda, ese conocimiento, ese discernimiento para saber qué hacer. ¿Sí? Y te digo, dice Isaías 41, Dios dice, no temas, no tenemos por qué estar teniendo miedo a enfrentarnos a lo que nos estamos enfrentando. Pongamos nuestros temores, nuestras dudas en las manos de Dios. Digámosle, contémosles nuestra situación a Dios. Él está presto para ayudarnos, para socorrernos, ¿sí? ¿Sí? Para acudir a nuestra ayuda. Dice, yo soy tu Dios. Nos recuerda que Él es nuestro Dios, ¿sí? Nuestro Dios, nuestro Padre, el que tiene cuidado de nosotros. Nuestro Dios, el que ve y sabe todas las cosas. Para Dios, nada de lo que sucede bajo los cielos, en esta tierra, le pasa desapercibido. Dios está al tanto. Pero esos sentimientos, esas cosas que nosotros afrontamos, ¿sí? El día a día, esas circunstancias, tenemos que correr a Él. Cuando sintamos ese temor, cuando sintamos que estamos desamparados, cuando sentimos que estamos bajo perdidos tal vez, o falto de fuerzas, o ya siento el desánimo porque no sé cómo, ya no me quiero ni levantar. No, mis amados, tomemos la palabra de Dios y apliquémosla a nuestra vida. Si Dios me dice que yo no tema, no tengo por qué temer. Si Dios dice que Él está conmigo, es que Dios está conmigo. ¿Sí? Tengo que hacer realidad la palabra en mi vida. ¿Sí? Él nos va a dar ese socorro, esa ayuda. Él dice, danos socorro contra el enemigo. ¿Cuántas veces vemos en lo que estamos viviendo que estamos luchando contra alguien, ¿verdad? Contra algo? Pues dice que podemos acudir a nuestro Dios y decirle, danos socorro contra esto que estoy viviendo, ayúdame, Señor. ¿Sí? Según Salmo 60:11. Entonces, esperemos en Dios, esperemos la ayuda de nuestro Dios, esperemos la intervención de nuestro Dios. En otras ocasiones te he hablado tanto acerca de la paciencia, creo que 2, 3 segmentos atrás o más atrás, y esperar
se requiere paciencia, ¿sí? Pero en esa espera, o para que nosotros tengamos esa paciencia, ¿sí? Eh, en esa paciencia requiere que vamos a atravesar dificultades, pero si nosotros esperamos pacientemente a nuestro Dios, ¿sí? Él va a responder, ¿sí? Decía, esperé pacientemente a Jehová y Él me oyó y escuchó mi clamor, ¿sí? Pero vamos a, a descansar en el Señor, vamos a pedir, a cobrar fuerzas y ánimos en nuestro Dios. No hay otro lugar, no hay otra manera, ¿sí? No es en nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas, estamos dándonos cuenta que nuestras fuerzas tienen un límite. Hasta cierto punto el ser humano y ya, sientes que ya no puedes. La palabra de Dios dice que los muchachos se fatigan, se cansan. Fíjense, ¿por qué ponen ejemplo a los jóvenes? Porque los jóvenes siempre están con todo el vigor, toda la fuerza, y aún así se cansan. Dice, pero los que esperan en Dios van a tener nuevas fuerzas. ¿Y sabes cómo esas fuerzas cómo van a ser? Dice, como la de las águilas, que remontan vuelo, que recobran las fuerzas las águilas y se elevan hasta las alturas. ¿Sí? Esas son las fuerzas que Dios provee para aquellos que esperamos en Él, que confiamos en Él, ¿sí? Ya no vamos a andar eh, en los suelos ni cabizbajos, ¿sí? Ni con el pico caído, como decimos por ahí, sino que en el Señor tenemos nuevas fuerzas. Y yo te animo en esta mañana, no sé por lo que tú estés pasando, pero yo te animo a no detenerte, a seguir luchando, seguir avanzando, no en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Dios. Pídele a Él, ¿sí? Pídele a Él que que te renueve esas fuerzas, como las del búfalo. Que Él derrame ese aceite fresco en ti, que te unja con ese aceite fresco, ¿sí? Que renueve tus fuerzas, porque no podemos detenernos. Ya hemos avanzado un buen tramo de camino y nuestro destino y nuestra meta es llegar ante la presencia de nuestro Dios, estar un día cara a cara con nuestro Dios. Entonces no podemos detenernos. Ciertamente en esta vida pasamos por muchas dificultades, pero acuérdate que, así como dice el Salmo 23, que dice, Jehová es nuestro pastor y con él nada nos faltará. Que aunque andemos donde andemos, ¿sí? No importa qué tan difícil sea el terreno que estamos caminando, avanzando, si hay tormentas, si hay valles, si hay desiertos, Dios ha prometido estar con nosotros. Y Él es el que nos da la fuerza para continuar. Solamente siempre estar dependiendo de Él y siempre estar rogando a Él por su ayuda y por esas fuerzas. Y si no sentimos que ya no tenemos nada de fuerza, dice que aún Él multiplica, ¿sí? Y renueva esas fuerzas que necesitamos. Pues Dios te bendiga y como siempre te digo, mi amado, mi amigo, mi hermana, amiga, vamos a seguir echándoles ganas, ¿sí? Y vamos a depender y a correr a nuestro Dios. Bendiciones.